cual me fortalece en horas de dolor. Para mí, lo bello de un claro amanecer, el cielo con todos sus misterios, que canto melodioso del ruiseñor también. Le canto canciones de alabanza, porque él se deja así sentir. Buenos días, que el Señor Jesucristo derrame bendiciones sobreabundantes sobre cada uno de ustedes, sobre su familia. Estamos reunidos hoy, viernes en la mañana, conmemorando una de las fechas más importantes que hay en la historia de la humanidad. La fecha más importante en toda la historia de la humanidad. No es el día que nació su hijo, no es el día que conoció a su esposa, no es el día que usted se casó, no es el día que consiguió el trabajo de sus sueños. Es el día en que ese inocente fue llevado, escupido, golpeado, juzgado y hallado culpable por usted y por mí, por nuestras transgresiones, no por las de él, porque la Biblia dice que en él no hubo pecado, pero fue Dios hecho carne que llevó el peso de todas y cada una de nuestras maldiciones, para que nosotros hoy pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Los saludo desde la distancia, enviándoles un gran abrazo fraterno, lleno de bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orarle al Señor. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque tus hijos reconocemos que hace más de 2000 años, Señor, tú tomaste la forma de un hombre y viniste a cargar, Señor, el peso de nuestras culpas, el peso de nuestros errores, el peso de nuestros pecados, Señor. Perdona, bendito Dios, nuestra incredulidad. Perdona porque todavía hay cosas que nos alejan de tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, porque aún no reconocemos ese sacrificio extraordinario que tú hiciste por todos aquellos que quisieran aceptarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener reverencia ante tu palabra. Ayúdanos a no ser fríos, tibios e indecisos, Señor. Ayúdanos, bendito Padre Celestial. Ten misericordia de nosotros, Señor. Aún seguimos pensando en muchas cosas. Aún nuestra mente está lejos de ti, Señor. Te pido por toda esa humanidad, Señor, que aún sigue hundida, sumergida, Señor, en sus pensamientos, en sus angustias, en sus tribulaciones. Y no han mirado al Calvario, Señor. No han mirado de la forma como se te debe mirar a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender. Ayúdanos, Señor, a comprender cuál fue tu sacrificio, Señor. ¿Por qué hiciste eso por nosotros? Si nadie quiere hacer nada por nosotros, y tú siendo el dueño del universo hiciste el sacrificio más grande, Señor. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Señor, arranca la incredulidad de nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres el absoluto, que tú eres el único y verdadero Dios. Bendito seas tú, Señor, bendito sea tu nombre. Que tú seas el invitado número 1 a esta reunión esta mañana, Señor, para hacerte un homenaje, Señor, para hacerte un memorial de lo grandioso que ha sido para con la humanidad, Señor, para reconocer ese esfuerzo sobrenatural que hiciste por nosotros, que no lo merecíamos, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti, Señor. Abre el manto de tu palabra, Señor. Permite que descienda maná esta mañana del cielo y que cada uno de los que están allá puedan estirar su mano y tomar del árbol de la vida, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor. Ayúdanos a entender cuál es la misión nuestra en este mundo, Señor. Sabemos que este mundo no es nuestro hogar, que estamos caminando un éxodo para regresar, Señor, a esa tierra prometida.
Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a comprender y a entender tu palabra. Que tú seas, Señor, el número uno en nuestra vida, en nuestra reunión, hablándonos tu palabra, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, de la misma forma como esos caminantes de Emaús dijeron, Señor. No ardían nuestros corazones cuando Él hablaba la palabra. Permita que nuestros corazones ardan cada vez que tú nos abres la palabra, Señor. Que haya una necesidad absoluta de buscarte, Señor, de tener compañerismo contigo, con tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo. Vamos a leer el capítulo 27. Vamos a leer el capítulo 27 y vamos a empezar desde el verso 27. Dice la palabra del Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confió en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús. Visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amado Dios, Señor Todopoderoso, Padre Eterno, hemos leído tu palabra, Señor. Permite que haya bendiciones a nuestros corazones en nuestra petición, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tomemos asiento. Vamos a hablar por un instante el mensaje titulado Aquel día en el Calvario. Quiero que nos devolvamos un poquito y escudriñemos un poco acerca de
de qué fue lo que realmente ocurrió en el Calvario. ¿Y por qué es tan importante para la raza humana eso que ocurrió en el Calvario? Pienso que sería bueno que regresáramos allá y lo examináramos y viéramos exactamente lo que significa hoy para nosotros el sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario. Pues yo estoy seguro que en esta hora tardía en la que estamos viviendo cada uno de nosotros y que estamos buscando todo lo importante que Dios pudo haber dejado para nosotros hasta que más no podamos, necesitamos llenarnos, necesitamos que nuestra vida y que nuestro espíritu sea colmado de su palabra, de su verdad. Miren, cuando Jesucristo estuvo en la escena de la vida, Él se paseaba por el medio de todos. Él hablaba la palabra. Él compartía la escritura. Y aparte de vivirla, de hablarla, Él la vivía. Él la expresaba porque Él era el verbo, Él era la palabra hecha carne. Pero, ¿se pueden imaginar cuánto era la indiferencia de ese mundo? ¿Cuánta indiferencia había en ese mundo? La misma que hay hoy. Nosotros hoy vemos a alguien hablando del Señor y salimos corriendo, ¿cierto? Nosotros hoy vemos a alguien hablando de la palabra de Dios y nos da repulsión. Pero es ese mismo espíritu contrario que hay dentro de nosotros que nos ayuda a comprender por qué estamos aquí. Usted no está en la tierra para hacer dinero. Usted no está en la tierra para ser prestigioso. Usted fue hecho para adorar a Dios. Usted está adorando hoy su dinero, su trabajo, su posición social. Usted está adorando cualquier cosa menos a lo que Dios nos trajo aquí. Todos somos creaciones de Dios. Usted no lo hizo Isaac Newton, usted no lo hizo Einstein, usted no lo hizo nadie. La creación es tan perfecta que solamente un ser sobrenatural como Dios pudo hacerlo a usted y a mí. Usted no ve que los hijos de Caín son tan inteligentes, los científicos tienen respuesta a todo. ¿Y por qué nunca han tenido respuesta al origen de la vida, al origen del universo? Porque no lo conocen, porque lo desconocen, porque no saben cómo responder. Al punto que en Argentina y en Uruguay se están escuchando trompetas al aire. Se está escuchando sonidos que no son más que la señal del fin de los tiempos. Como estaba escrito, señales en el cielo habrían de venir en el fin de los tiempos. Y los científicos quieren dar respuesta con mentiras, como siempre lo han hecho. Siempre quieren darle una respuesta al punto que no saben nada. Al punto que el reloj atómico tenía un faltante de horas para poder completar todo el tiempo de la humanidad. Y cuando pudieron entender que la Biblia decía que Josué había detenido el tiempo, había detenido el sol por un día y la luna se detuvo, contaron el tiempo y sumaron el tiempo que Josué había detenido el sol, o sea, el tiempo que el universo se había detenido porque un hombre habría creído en el Señor. Cuando ellos pudieron meter el tiempo que Josué había detenido el sol y la luna, sabiendo nosotros que se detuvo el universo, cuando ellos colocaron ese día, el reloj marcó exactamente la hora exacta. Porque Dios es el absoluto. Porque usted quiere saber qué pasa con su vida. Aquí tiene un libro escrito hace más de 2000 años, que es el único que puede corregir nuestras vidas, porque la Biblia, la palabra del Señor es correctiva. Porque cuando nosotros venimos a una iglesia a encontrar al Señor, tenemos que ser corregidos a la luz de la Escritura, porque el juicio entra por casa. Porque el Señor, cuando los llama a sus hijos, los corrige, y la iglesia es un campo de batalla y un campo de corrección, para que su vida pueda ser corregida a la luz de las Escrituras, no a la luz de ningún hombre, no a la luz de los designios de ninguna persona, de las dogmas y de las doctrinas de los hombres, sino de la eterna y santa palabra de Dios, de la conducta del Eterno. Entonces, ¿quién era usted y quién era yo para que Él hubiese hecho ese sacrificio
por nosotros. Este fue el día más importante en la humanidad. Pudiéramos hablar cientos de cosas de lo que Él pudo lograr en ese Calvario, pero vamos a tomar solamente lo más importante, el significado primordial. El gran significado o el significado más importante del Calvario para nosotros es que el Señor resolvió la incógnita del pecado. Todo hombre fue culpable de pecado. La Biblia dice que todos nacimos en pecado, o sea que todos somos hallados culpables del pecado, todos, sin excepción. O sea que el problema primordial o el significado primordial del Calvario fue el pecado, porque toda la raza humana fue hallada culpable de una vez por todas. El hombre fue encontrado culpable y el pecado tenía una paga que ningún hombre podía pagar. ¿Cuántos saben? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. O sea que esa paga ninguno de nosotros podía pagarla. De pronto por nosotros mismos. Pero ¿quién podía pagar o quién podía morir por los demás? Yo siempre les he hecho una pregunta. Si a usted le preguntan si usted es capaz de morir por su mamá, me imagino que dice que sí. Yo sí. Por su esposa, por sus hijos, sí, ¿verdad? Pero cuando ya le dicen que si usted es capaz de morir por un amigo, ya usted la piensa. Cuando le dicen que si usted es capaz de morir por un ladrón, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué pensaría? ¿Verdad que no lo haría? Cuando le dicen que si usted es capaz de morir por una prostituta, ¿verdad que usted no lo haría? Cuando le dicen si usted es capaz de morir por una ramera, por un ladrón, por un mentiroso, por un borracho, ¿verdad que nos rascamos nuestras cabezas y pensamos que no somos capaces de hacer eso? Por eso Él tenía que resolver el problema del pecado. La pena era tan grande al grado que no había nadie que pudiera pagar esa pena. Yo creo que realmente Dios lo ordenó así, de esa manera, para que nadie lo pudiera hacer. Entonces empezamos a entender que había un precio que había que pagar por la humanidad, por esa creación maravillosa que Él había hecho. Porque nosotros somos la obra maestra de Dios. Por eso su creación vino evolucionando del primer día al sexto. Porque en el séptimo Él descansó. Vino evolucionando hasta que hizo su obra maestra, que fue nosotros, los seres humanos. Pero tan desobedientes como lo somos hasta el día de hoy. Y el pecado no comenzó en la tierra. El pecado comenzó en el cielo. Con Lucifer, con el diablo. ¿Ustedes se acuerdan? Esa fue una criatura condenada por su desobediencia. Aún antes de él caer a la tierra, el pecado comenzó en el cielo. Donde Dios puso a los ángeles y demás sobre las mismas cosas que puso el ser humano en el Edén. Sobre las mismas bases, sobre el mismo conocimiento entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. Eso fue lo mismo que pasó arriba. Él quería ser mejor que Dios. Él quería que lo adoraran de una forma diferente. Él quería un desenlace diferente para la humanidad. Y ese comienzo estuvo en el cielo. Ese pecado viene del cielo. Pero Él fue lanzado, dice la Biblia, que el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, que Él fue lanzado a la tierra. Él fue lanzado con tamboriles, con flautas y con salterios. O sea, Él bajó con su propia adoración y sus propios ángeles que lo adoraran. Por eso cuando Adán y Eva se encuentran con esos dos mismos árboles, con el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, sucede exactamente lo mismo que pasó en el cielo. Pero había un requerimiento especial por el pecado. Y el requerimiento era muerte. La pena o el pago por ese pecado era la muerte. Nosotros pudiéramos abundar mucho este tema en detalle, porque es una muerte eterna. La muerte es muerte eterna, pero el Señor nos dedica una vida, y es vida eterna. O sea, Él pone delante de nosotros el bien y el mal. Y el Señor nos ama tanto, a usted y a mí,
que Él no decide nada, absolutamente nada por usted ni por mí. Nos ama tanto que no somos títeres de Él, sino que deja que usted decida y busque el camino que a usted le parezca mejor. Este camino que el diablo diseñó bonito y hermoso. Porque ¿cuántos sabemos que Luzbel era el ángel más hermoso que Dios tenía? El ángel de la mañana. Imagínense ustedes. Ese era el ángel de la mañana. Era hermoso. Porque el pecado es hermoso. Si el pecado fuera horrible, nadie pecara, ¿cierto? Si el pecado fuese horrible, ni usted ni yo pecáramos. Pero el pecado se disfraza de una manera hermosa, ¿cierto? De una mujer rubia, 90, 60, 90, ¿cierto? Con un tremendo cuerpo. Y para las mujeres, un hombre con las características que a ellas les gustan. Porque de esa forma es el pecado. Porque si el pecado fuera horrible, todos corriéramos del pecado. Pero la Biblia dice que en Jesús, ahí es donde está la clave. La Biblia dice que el profeta Isaías dice que este Jesús, que este Emmanuel, en Él no había hermosura para que nadie lo deseara. ¿Sí ve cuán difícil? Y las dos características delante de nosotros. En Él no hay hermosura para que nadie lo deseara. Cuán difícil es cargar con el peso del cristianismo en nuestros hombros, ¿cierto? Porque no queremos actuar ni vivir con respecto a su palabra. No queremos doblegarnos a lo que Él nos dijo que teníamos que hacer. Nosotros queremos seguir viviendo como queramos vivir y hacernos llamar cristianos, ¿cierto? Pasando por encima ese sacrificio sobrenatural que un día como hoy, hace más de 2000 años, hizo por usted y por mí. Pero también le recuerdo que el tiempo se está agotando, que ya no podemos seguir actuando de la misma manera como lo estamos haciendo. No podemos actuar de esta manera. No podemos seguir viviendo de esta manera. Tenemos que rendirnos al Señor de la forma más perfecta. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Es muy difícil a veces impedir que el enemigo vuele por nuestras cabezas, pero nosotros podemos espantar esos pájaros de nuestras cabezas. Pero cuán difícil es dejar que ellos hagan nido en nuestra cabeza, que el pecado se apodere de nosotros. El diablo tiene muchas formas de actuar y a veces sentimos que no tenemos fuerza. ¿Cómo impedir que Él quiera acabar con nuestras vidas? El demonio actúa de muchas formas para impedir que la palabra de Dios sea hablada. Pero Dios tiene más poder que todo eso. Pero como usted se puede rendir a Él, Dios puede hacer de usted un hombre o una mujer diferente. Usted viera todas las cosas que pasan cuando yo quiero hablar un poquito la palabra. Usted viera todas las cosas que se levantan aquí alrededor mío para tratar de sacarnos de la comunión del Espíritu. Usted viera todas las cosas que suceden. Cuando uno espiritualmente se puede dar cuenta de todo lo que sucede. El Señor no quiere que su palabra, el enemigo no quiere que su palabra sea hablada. El demonio no quiere que nadie reciba la bendición de su palabra. No de ningún hombre. Nosotros no podemos recibir bendiciones de ningún hombre. Hoy estamos conmemorando la muerte del Señor Jesucristo, esa que nos hizo los hombres más felices del mundo a través de su redención, a través de su sangre. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo no podemos ser infelices, no podemos estar tristes, no podemos estar acongojados, porque la solución a nuestros problemas ha llegado a nuestra vida. Porque el Dios en el cual hemos creído es más grande que todos nuestros problemas juntos. Entonces, veníamos mirando que el requerimiento por el pecado era muerte. Pero ¿quién podía pagar ese precio? La humanidad no podía, no había ningún hombre que pudiera hacer eso. Entonces ahí es donde tenemos que comprender que Dios se despojó de su grandeza, de su reino, de su poder, y vino y se derramó por completo un estuche de carne, como dice la Biblia en el griego, el logos, la palabra, esa columna de fuego se derramó por completo en un estuche de carne. ¿Ustedes se dan cuenta que Jesús no nació por ninguna relación sexual? Porque en pecado fuimos todos concebidos, dice la palabra. Nacimos diciendo mentiras, dice la palabra. O sea que todos fuimos
destituidos de la gloria de Dios. Todos, desde nuestro propio nacimiento, ya nacimos en pecado. Entonces, el Señor se despojó de su grandeza, de su imperio y de su poder y se derramó por completo en un estuche de carne. Ese al cual usted no quiere prestarle atención. Ese al cual usted pasa por encima. Ese al cual usted aún no quiere escuchar. O nos hacemos llamar cristianos y seguimos viviendo de la manera como se nos da la gana. Pero, ¿qué significa la palabra cristiano? Que ahí es donde parte todo. La palabra cristiano significa ser como Cristo. Cuán difícil es para nosotros poder llevar ese reboquete, ¿cierto? Ese título de cristiano debería darnos vergüenza. ¿Cuánto nos hace falta para ser como Cristo? Pero cuando nosotros podemos entender que la única forma que podemos parecernos a Cristo es a través de nuestro nuevo nacimiento, a través que el Espíritu del que nos libertó pueda estar en nosotros. Si somos partícipes de Él, de su muerte, tenemos que ser partícipes de Él en su resurrección, en la resurrección de nuestra vida, como hombres y mujeres nuevas, como hombres y mujeres diferentes. Porque si usted decidió caminar con la minoría despreciada del Señor Jesucristo, usted tiene que entender y comprender que este no es nuestro mundo. La Biblia nos dice en muchas ocasiones de que los hijos de Dios están en un éxodo, estamos caminando rumbo a la tierra prometida, o sea que esta no es nuestra tierra. Usted no debe sentirse mal si se siente señalado, perseguido, menoscabado, vituperado. Usted no debe sentirse mal porque ya Él recibió eso mismo. Cuando Él estuvo en la tierra, Él caminó, se paró por lo que creía, por lo que el Padre le había mandado hacer. ¿Y qué recibió? Mientras hacía los milagros, todos estaban con Él. Mientras hacía milagros y convertía el agua en vino, había millones detrás de Él. Cuando convirtió los panes y los peces y los multiplicó para todas las personas que habían allí, todo el mundo lo seguía y lo aclamaba, ¿cierto? Pero cuando cambió su ministerio de milagros a: si no comes mi carne y no bebes mi sangre, no podrás ser llamado mi discípulo. Si no puedes cargar tu cruz y seguirme, si no puedes negar a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, no podrás ser llamado mi discípulo. ¿Qué pasó? Media vuelta a todos los que seguían los milagros y se fueron, ¿verdad? De la misma forma sucede hoy. Cuando en una iglesia el pastor se para milímetro por la palabra, ¿cuántos quedan? 5, 6, 7, 2, 1. Pero cuando el pastor permite que las mujeres vistan como quieran, vivan como quieran, actúen como quieran, y no como la palabra dice, hay bastantes, ¿verdad? Porque es que mi pastor es moderno, porque es que mi pastor no piensa como piensan los demás. Pero todos no tenemos pensamientos propios. Si nosotros somos cristianos y queremos vivir la palabra, tenemos que vivir y actuar como la palabra nos dice. No como la doctrina de ningún hombre quiera poner delante de nosotros. Hay una conducta perfecta y absoluta. Y es la del Señor en nosotros. Por eso hoy podemos ver en millones de denominaciones. Y todas quieren pensar diferente. Todas quieren pensar de la forma como ellos crean. Pero cuando la guianza y el liderazgo en una iglesia es del Espíritu Santo. ¿Por cuántos espíritus fuimos bautizados? Dice la Biblia. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados. ¿Y por qué hoy las denominaciones piensan de cualquier forma si todos tienen el Espíritu Santo? Si ven que tienen son los dones del Espíritu Santo. Si ven que porque hablan en lenguas ya creen que tienen el Espíritu Santo. Si ven porque ya tienen el don de liberación, ya creen que tienen el Espíritu Santo. Si ven que porque ya sanan a los enfermos, creen que tienen el don del Espíritu Santo. Que el don del Espíritu Santo es el Espíritu Santo dentro de nosotros, no los dones. Porque los dones son diferentes al don. Cuando usted tiene el don del Espíritu Santo, usted tiene todos los dones. Antes no. Por eso muchos aquel día dirán: Señor, Señor, yo saqué enfermos en tu nombre. Señor, yo saqué demonios en tu nombre, Señor. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Si empezamos a comprender, si empezamos a entender por qué la Escritura se tiene que cumplir, no podemos buscar al Señor por sus dones, no podemos buscar al Señor por sus milagros como la gente lo buscaba, porque
porque convertía el agua en vino, porque multiplicaba la comida, porque sanaba a los enfermos. No. Tenemos que buscarlo porque lo amamos. Porque de verdad no queremos que nuestra vida se quede aquí, en esta tierra que está sujeta a maldición. Ustedes saben que la tierra fue maldecida. Ustedes lo saben. ¿Cuántos saben que de la misma forma como hoy, hace más de 2000 años, la creación o la obra perfecta del Señor tuvo que ser redimida a través de un precio de sangre? ¿Cuántos saben que la tierra fue maldecida? Cuando Adán y Eva pecaron, Él le dijo: por tu culpa maldita será la tierra, dijo el Señor. Y la tierra a partir de ahí fue sujeta a maldición, pero ya tiene que ser redimida. De la misma forma como usted y yo tenemos que ser redimidos. ¿Sí ve? Así como nosotros fuimos bautizados en agua, la tierra fue bautizada en agua después de su maldición, en el diluvio, ¿sí se acuerdan? Y después tiene que ser bautizada con agua y con fuego. Por eso la Biblia dice que descenderá fuego sobre la tierra para ser purificada. Y después descenderá la nueva Jerusalén. ¿Sí ven los 3 pasos de la gracia? En la tierra, así como nosotros, bautizados en agua, santificados por fuego, y el Espíritu Santo descendiendo en nosotros. De esa misma forma la tierra tiene que pasar por esas 3 etapas de la gracia para poder ser santificada antes de que la nueva Jerusalén descienda. Ya fue bautizada en agua a través del diluvio. Lo que falta ahora es fuego descendiendo para purificarla. El bautismo del Espíritu Santo. Y después descenderá la nueva Jerusalén. Tan tremenda que es la Biblia, pero nosotros no queremos leerla. No queremos leerla con revelación, no queremos escuchar ni abrir nuestro corazón para que Dios pueda hablarnos. Entonces, ese pecado arrojó a toda criatura en la tierra y a toda la creación de Dios a esclavitud. ¿Cuántos sabemos que todos estábamos en esclavitud antes de conocer al Señor Jesucristo? Usted pensó que era un hombre o una mujer libre. Aún usted, si no ha corrido a Cristo, si no ha aceptado al Señor Jesucristo, no una denominación, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, a la palabra. Entonces usted está sujeto a una esclavitud. El hombre estaba bajo esclavitud de muerte, de enfermedad, problemas. Todas esas enfermedades, todo eso fue sometido el humano a raíz del pecado que entró a nuestras vidas. El pecado dejó a la humanidad sin esperanzas, porque toda criatura en la tierra estaba sujeta a eso. Y todos los que nacieron en la tierra estaban sujetos a ese pecado. La Biblia, como les dije ahorita anteriormente, todos nacimos en pecado. Pero tenía que venir alguien en lugar de un lugar donde no había pecado. ¿Sí ve? Había alguien que tenía que pagar el precio, pero él no tenía que venir de la tierra, porque todos los que habíamos nacido en la tierra nacíamos en pecado. ¿Eso lo dice la Biblia? ¿Sí ve que cuando nosotros pensamos en escudriñar qué pasó realmente en el Calvario podemos entender? Él tenía que venir de un lugar donde no había pecado. Y el pecado estaba arriba también, recuerden, con Satanás. Y Dios tuvo que sacarlo, purificarlo, porque ese lugar es santo. Entonces, Él tuvo que venir de un lugar donde no había pecado. Él no podía venir de la tierra. Ninguno de nosotros podía redimir al otro. Porque nosotros queremos redimir a otro que nosotros siendo más pecadores aún de que queríamos redimir. Eso no podía venir de otro, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por tanto, cuando el hombre se dio cuenta que estaba separado de su Dios, porque el hombre a partir de Edén fue separado de Dios. La palabra muerte significa separación. Entonces, el hombre comenzó a ser un vagabundo, que fue Adán y Eva. No fueron nómadas de aquí para allá, de allá para acá. Pero ahora tratando, es su naturaleza. La naturaleza de nosotros como hombres siempre quiere buscar nuestro camino de regreso a casa, pero por nuestras propias fuerzas. Ellos llegaron, ellos clamaron, ellos se afanaron, ellos vagaron de un lado para el otro, por las montañas, por los desiertos, en busca de una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. ¿Sí ve que ellos andaban buscando algo? ¿Sí ve que el pueblo de Israel quería encontrar una tierra prometida? ¿Sí ve que ellos andaban buscando con sus propias fuerzas un lugar donde pudieran encontrar paz? Porque la naturaleza de ellos les decía eso. ¿Usted no se da cuenta que hay un hombre que quiere hacer una casa bonita? Su deseo es tener la casa más bonita del barrio. Y se esfuerza y trabaja toda su vida y todo lo que encuentra se lo mete a su casa. Porque él quiere tener una casa más bonita que la de los demás. Y cuando la ve terminada, dice, bueno, hice la casa más bonita del barrio, yo la tengo.
Pero resulta que el vecino del frente se gana la 9 millonaria o el baloto y hace una 2 veces más bonita que la de usted. Y cuando usted se da cuenta que alguien hizo una casa más bonita, ya usted se entristece. Porque nuestra felicidad es efímera. Porque usted anda buscando algo. Pero no es su esposa, no son sus hijos, no es la plata, no es su casa. Hay algo que está por encima de todo eso. Por eso nosotros tratamos de buscar ese camino de regreso a casa, pero no había manera de regresar. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros habíamos perdido, nosotros habíamos sido arrancados del compañerismo con Dios. Por eso hoy el pecador anda vagando. ¿O cómo se encuentra un pecador? ¿Cómo me encontraba yo? Yo andaba de una fiesta en otra, de una casa en otra, de una mujer en otra, de un pecado en otro. Pero yo sentía que yo necesitaba algo. En mi corazón había un vacío tan grande que yo pensé que era una mujer la que tenía que llenarlo. Y andaba en busca de esa mujer pensando que esa iba a ser mi felicidad. Yo sentía que yo era infeliz y yo pensé que la felicidad estaba o en el trago, o en las mujeres, o en el mundo en que yo vivía. Pero yo andaba caminando, yo andaba en búsqueda de esa felicidad con mi propia fuerza. ¿Sí ven que había una naturaleza diferente en nosotros? ¿Sí ven que muchos de ustedes se sienten tristes y acongojados y le echan las culpas a Dios por lo que ha sido su vida? Es que mi vida no ha sido como la de los demás. Es que mi vida no ha sido como la de fulanito de tal. Es que yo quisiera que mi vida me hubiera dado más oportunidades. ¿Y qué sabe usted? Si lo más importante que Dios ha puesto en su vida está delante de usted. Lo más importante que Dios puso para la raza humana es el Calvario. Y usted ni siquiera ha mirado allí. Usted depositó su mirada en la vida de los demás. Usted miró la vida de su compañera, de su compañero. Y usted deseó esa vida. Porque usted quería caminar esa vida. Usted quería encontrar esa felicidad. Pero no ha querido mirar al Calvario. Usted no ha querido mirar el camino de regreso a casa. Ese vacío que usted siente en su corazón, ese resentimiento que usted siente contra muchas personas en su vida, usted tiene que entregarlo esta mañana al Calvario. Usted tiene que mirar la crucifixión. Usted tiene que mirar el sacrificio que Cristo hizo por usted y por mí, inmerecidos. Si usted tiene mucho resentimiento contra su papá, contra su mamá, contra sus hijos, usted tiene que entender que tiene que entregarle todo eso a Cristo para que Él pueda mostrarle el camino de regreso a casa. Para que Él pueda darle la felicidad que su corazón necesita. Para que Él pueda llenar todos los vacíos que usted tiene. No es un hombre el que tiene que llenar los vacíos en su vida. No es una mujer la que tiene que llenar sus vacíos en su vida. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que tiene que llenar todos los vacíos que tenemos en nuestros corazones. Como usted puede entender eso, usted puede agarrar la mano del Cristo y nunca más soltarse. Pero cuán difícil para nosotros es que podamos entender eso. Y por esta razón el pecador aún anda vagando. Fíjense, una muchacha hermosa se corta los rizos de su cabello para ser popular, para mostrar y lucir bonita según ella. Se pondrá ropa bonita para mostrar su forma de ser, porque eso es lo único que ella puede encontrar. Ella está buscando un lugar para sentirse feliz, pero ella cree que es su apariencia física. Así como los hombres quieren vestir con ropa de marca y verse, porque ellos quieren sentirse recibidos, ellos quieren sentirse reconocidos, porque hay una naturaleza dentro del hombre, porque hay una naturaleza dentro de la mujer, pero usted no la ha conocido, pero usted la desconoció y no haya el camino de regreso. Usted sí sabe que hace falta algo en su vida, usted sí reconoce que hay algo que le impide que usted sea feliz, pero no es su ropa, pero no es su vida como usted la está viviendo, pero no son sus papás, pero no es su novio, no es su novia, no es su esposo, no es su esposa. Es la falta de Cristo en su vida, en su corazón. Nosotros siempre andamos en busca de algo: dinero, trabajo, reconocimiento, plata, casa, carro, beca. Siempre andamos en busca de algo, pero no miramos al Calvario. Eso muestra que nosotros estamos perdidos, ¿sí ven? En nuestro camino andamos buscando todo. Es más, ¿cuántos de nosotros hemos sentido satisfacción en un programa de televisión?
en una serie que a veces duramos horas viéndola, porque yo me incluyo ahí. Entonces creemos que tenemos satisfacción porque encontramos eso, pero no entendemos que espiritualmente nosotros estamos buscando algo más alto que todo eso. Es nuestra naturaleza humana la que nos ayuda a buscar un camino propio, unos caminos errados para poder encontrar paz, para poder divertirnos o encontrar tranquilidad. Todos tenemos un camino diferente. La vida, la plata, el dinero, el deporte, mi novia, mi novio, mi esposo. Todos queremos coger un camino diferente. Pero el único camino de regreso a casa es mirar al Calvario. Mirar la sangre del Cordero derramada por usted y por mí. Entonces, siempre nos damos cuenta que había la humanidad buscando algo. Entonces, tenemos que mirar al Calvario. Hubo uno que descendió en gloria. Y el Calvario fue el precio que Él pagó por usted y por mí. Y cuando usted acepta el sacrificio del Calvario, usted puede encontrar paz y tranquilidad en su vida. Solamente de esa forma. Todo lo que alguna vez Él deseó o anheló es saciado cuando usted alcanza el Calvario, cuando usted mira el sacrificio del Señor Jesucristo. Fíjense, como les hablaba un poquito de lo que fue mi vida. Yo buscaba una cantidad de cosas. Yo buscaba cualquier cantidad de cosas y no las hallaba. Yo buscaba, qué sé yo, reconocimiento, que la gente me respetara, que la gente, yo no sé, pero había algo dentro de mí que me llevaba a buscar todo eso por mis propias fuerzas. Y mis propias fuerzas me llevaron a una cárcel de máxima seguridad. La vida me dijo, toma el pago de todos tus anhelos y todas tus decisiones. Entonces, yo pensé que cuando llegué a esa cárcel de máxima seguridad, mi vida se estaba acabando. Es más, yo pensé que mi vida se había acabado en ese instante. Pero lo que no entendía era que mi vida estaba comenzando apenas. Porque en medio del momento difícil, Dios me llamó. Pero lo más tremendo de todo es que yo pude escuchar su voz. Y muchos de los que están escuchando o escuchan 5 minutos o 6 minutos y se van, Dios los sigue llamando. Y lo más tremendo de todo es que aquel día no tendrán excusa. No podrán decir que nadie le habló del Señor. No podrá decir que nadie le dijo que tenía que mirar al Calvario. Que los problemas de su vida iban a acabar cuando usted pudiera dejarlo entrar a Él. Que usted pudiera aceptar el sacrificio de Él. Pero el problema es que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo y no queremos llevar su sacrificio. No queremos hacer parte de su sacrificio. ¿Y cuántos sabemos que tenemos que cargar una cruz? ¿Cuántos sabemos que no podemos seguir viviendo de la misma forma como el mundo vive? Si en verdad nosotros somos diferentes, la palabra del Señor tiene que hacer diferencia en usted. Porque Él es un separador. Porque Él separa la incredulidad del que no cree. Del creyente. El creyente siempre es separado de la incredulidad. Nunca estarán juntos. Por eso, cuán importante es para nosotros poder entender que si nosotros aceptamos a Él en su sacrificio, nuestra vida debe ser un sacrificio constante a Él. Porque como lo hablábamos ayer, Él hizo su parte. Pero ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte y es lo que no queremos hacer. ¿Verdad que no queremos llevar un sacrificio? ¿Verdad que no queremos llevar el vituperio? ¿Verdad que no queremos ser llamados como cristianos? Mírala, ahora se metió a vieja. Míralo, ya no escucha música. Mira, es un señalamiento que ya Cristo lo llevó y tenemos que pagar un precio porque el mundo no lo conoció a Él, dice la palabra. El mundo no me conoció a mí, tampoco los conocerá a ustedes. Entonces es el precio, es el alto precio que usted y yo no queremos pagar. Entonces, Dios apuntó su blanco en el Calvario. Él hirió para siempre ese animal llamado Satanás. Él lo hirió. Ahí en el Calvario Él lo hirió. No lo mató, lo hirió. Ahora Él, su estado es más fiero. Porque ¿cuántos saben que un animal cuando está herido es más peligroso? Tiene más rabia. Porque desde entonces eso trajo luz a la raza humana. Y cualquiera sabe que un animal herido es más fiero. Está arrastrándose con su espalda quebrada, pero está esperando a ver quién se le acerca para arrancarle la pierna.
Satanás fue noqueado en el Calvario, pero aún no está derrotado. Y la tierra probó que así fue. Pero nosotros tenemos que darle el punto final. Nosotros tenemos que darle la estocada final a ese animal. El precio más grande jamás pagado. Y el único que lo podía pagar vino y lo hizo en el Calvario por usted y por mí. Hoy no deberíamos estar tristes. Hoy deberíamos entender que Él se hizo carne para que usted y yo pudiéramos tener vida. Vida en abundancia, pero tenemos que tener una vida digna del Evangelio. Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que hacer un sacrificio por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, con razón Dios en carne humana estaba muriendo. Dios en carne humana estaba muriendo por usted y por mí. Estaba derramando su sangre por usted y por mí. Estaba haciendo el sacrificio más grande que nunca nadie hizo por usted y por mí. Esa es la hora en la que la hora que el mundo había esperado. Sin embargo, muchos de ellos no lo supieron. Muchos de ellos contribuyeron a que lo asesinaran. Todavía hay gente buscando placeres y las cosas del mundo, buscando encontrar una vía de escape. Por eso yo encontraba y me daba cuenta en la cárcel que cuando algunos de los muchachos en la cárcel, la mujer los dejaba, ¿saben qué era lo primero que cogían? Las drogas, al bazuco. Mi esposa me dejó, me condenaron, vamos a buscar el bazuco. Yo tengo que buscar la salida de este mundo, una salida irreal. Así como muchos quieren buscar salidas fáciles y efímeras a sus problemas, sabiendo que nuestra única salida está en el Calvario. Nuestra salida está a mirar ese sacrificio que Dios hizo por usted y por mí. Entonces, ese sacrificio, las tórtolas, los bueyes, los corderos que llevaban al propiciatorio, solamente era una sombra de lo que había de venir. Cuando esos antiguos llevaban esos animalitos cada año, que el sumo sacerdote los enviara por sus pecados, nos damos cuenta que la Biblia dice que solamente los cubría, no quitaba el pecado. Pero ya el precio fue pagado, porque vino un cordero perfecto y derramó su sangre por usted y por mí. En Él no había defecto. Él era perfecto, hermano. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo y en Él no fue hallado pecado. Él nos demostró que en la carne, guiado por el Espíritu, podemos vencer el pecado. Dios puso de nuevo las manos en el hombre. Él puso un camino de regreso para que usted y yo fuéramos saciados en lo que estábamos buscando. Él no tenía que llorar más. Usted no tenía que sufrir más. Usted no tiene que estar más angustiada y triste. Usted no tiene que tener temor a esa mortandad que hay allá afuera. Porque donde está colocada la sangre del cordero, la muerte tendrá que pasar de encima. Usted no tiene que sentirse más perdido. Hay un camino y hay una calzada. Y ese es llamado el camino de santidad. El inmundo no pasa por él, pero los hijos de Dios pasarán por él. Vendrán de regreso a él. Ese fue el camino que él dispuso para usted y para mí. No hay otros caminos. No es como Babel. No eran como los hombres haciendo una torre diferente. Usted no ve que Jesucristo no fue crucificado en la tierra. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Jesús murió entre el cielo y la tierra. Sus pies no estaban en la tierra. ¿No se ha dado cuenta de eso? Porque Él es el único mediador. Él es el único puente. Él es el único camino para poder alcanzar esa tierra prometida. Y es al mirar al Calvario. Es al mirar su sacrificio por usted y por mí. No podemos seguir mirando otro camino provisto porque no hay otro camino provisto para el hombre. Hay un solo camino provisto, hay un solo teléfono, hay una sola línea y es a la gloria. Toda esa gloria está al alcance de usted y de mí. Usted puede ser perdonado de todos sus pecados. Nosotros no éramos dignos. ¿O qué era yo para recibir un pecado inmerecido? ¿Qué era yo para que la gracia hubiera tocado mi vida? Si yo lo que merecía era muerte por mis acciones y por mis pecados, por mi forma de vivir. Pero Cristo, en su inmenso amor y bondad, murió por todo aquel que quisiera recibir su perdón. Ya no tenemos por qué sentirnos perdidos. Hay un camino de regreso a casa. Él abrió las puertas de la prisión del infierno
para todo hombre que estaba encerrado en esa tierra, en esas prisiones. Todos estábamos temerosos de la muerte. Nadie quería morir. Así me sentía yo. Yo antes no quería morir y andaba con una pistola en la mano pensando que cualquiera que me pasara por el lado venía a matarme a mí. Y yo peleaba y revisaba a todo el mundo y andaba peleando por mi vida. Porque había algo dentro de mí que no quería que yo me muriera, porque reconocía que estaba en pecado, hermano. Había algo que peleaba por mí, por mi propia vida, porque sabía que yo iba a ir directamente al infierno. Pero como yo pude conocer al Señor en el espíritu de su resurrección, como yo pude ver que Él está vivo, como yo pude ver que Él es más grande que mis problemas y que mis dificultades, yo no le tengo miedo a la muerte. Y si el Señor decide venir por mí, gloria a Dios, porque Él se encargará de mi familia y de mis problemas, así como lo hizo mientras yo estuve tantos años preso en una cárcel de máxima seguridad. Cuando usted ha depositado su confianza en Dios, usted está en el absoluto, usted está en tierra firme, usted no tiene que tenerle miedo a nada ni temor a nada, porque usted encontró su camino de regreso a casa. Él abrió las puertas del infierno, de esas prisiones, para que usted y yo pudiéramos correr a la vida eterna. Él abrió las puertas de la celda y Él liberó a todos los cautivos. Ya no tenemos por qué sentirnos derribados por el pecado. Usted ya no tiene que rendir sus miembros al pecado, a seguir bebiendo, fornicando, adulterando, tomando. Hoy deberíamos sentirnos, en la roca eterna de las edades, seguro de quien hemos creído. Los hombres todos estábamos en esclavitud del pecado, pero fuimos libertados. Los hombres un día tuvimos temor de morir, como se lo dije ahorita. Todos un día tuvimos temor de morir. Cuando no hemos conocido a Cristo, todos queremos morir. Tenemos temor de morir. Pero cuando nosotros pudimos conocer al Señor, cuando entendimos que Él es real, que Él es verdadero, que no hay nada por fuera de Él, que por más que hayamos depositado nuestra confianza en la carne y en la sangre, algún día nos va a fallar. Mi esposa me va a fallar, mi esposo me va a fallar, mis hijos me van a fallar, mi jefe me va a fallar, mi trabajo me va a fallar, mi dinero algún día no lo tendré, mi salud algún día no estará. Pero cuando usted ha depositado su confianza en el Señor, puedan haber las tormentas más grandes sobre su vida, que usted está en la roca eterna de las edades, inconmovible y nada podrá quitarlo. No tengamos miedo de mirar a Cristo, no tengamos miedo de entender por qué Él hizo el sacrificio en el Calvario. Hoy escudriñamos levemente por qué fue que Él tuvo que venir a pagar un precio por usted y por mí. Porque no había nadie más que pudiera pagar ese precio. Pero hoy, después de su sacrificio y después de lo que Él hizo por mí y por usted, hoy usted tiene que tomar una decisión. Hoy la decisión es nuestra, de querer recibirlo o no querer recibirlo, de querer aceptarlo o no querer aceptarlo. Todos los que quieran hacer una oración conmigo, los insto para que los que no han recibido realmente al Señor Jesucristo, sabiendo que Él no es la tercera persona en la Trinidad, ni la segunda, sino que Él es el verbo, la palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de que Él es la columna de fuego, de que Él fue esa columna en la zarza ardiendo, que Él es el gran yo soy, ese que le dijo a Moisés. Y si el pueblo de Israel me pregunta quién me envió, y Él le dijo, esa columna de fuego le dijo, dile que yo soy te he enviado. Y cuando Jesús vino, dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pastor de las ovejas, el gran yo soy delante de nosotros. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Cierren sus ojos a los que quieran hacer una oración y repitan conmigo. Padre Todopoderoso, Señor, hoy quiero aceptarte, Señor Jesucristo, como mi único Dios, Rey y Salvador. Reconociendo, Señor, que tú eres el verbo, que tú eres la palabra, que tú eres el único Dios en el cual hay salvación, Señor. Que tú eres el principio y que tú eres el fin. Que tú eres el alfa y que tú eres la omega. Que tú eres en el cual toda rodilla se doblará, Señor. Y hoy doblamos nuestra alma a tu presencia, Dios. Hoy doblamos nuestra arrogancia. Hoy doblamos
nuestras prepotencias, Señor. Hoy entregamos todo eso a ti, Señor, y te aceptamos como nuestro único Dios, Rey y Salvador. Escribe, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte, Señor, del libro del pecado donde estuvimos mucho tiempo. Permite que a partir de hoy, Señor, yo pueda recibir el sacrificio tuyo en el Calvario como mío. Y permite que mi vida a partir de hoy sea un sacrificio viviente para ti, Señor. Permíteme ahora pagar el precio por tanto amor y perdón, Señor. Te doy gracias y permite que mi pie nunca más tropiece en piedra y que la luz de tu palabra siempre guíe mi vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que el Señor Jesucristo derrame bendiciones sobreabundantes sobre cada vida y podamos ver al Calvario, podamos entender que hoy, hace más de 2000 años, el regalo más grande para la humanidad vino envuelto en un manto de perdón, de amor y de misericordia. Que el Señor Jesucristo está esperando que podamos correr a Él, que podamos dejarnos guiar de Él, de su santa y bendita palabra, y que podamos entender que no somos más peregrinos en este mundo advenedizo, que estamos a punto de ser raptados e irnos a vivir con Él, a vivir un milenio al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores, donde el león podrá comer con el cordero, donde podamos estar juntos todos y guiados por la luz absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor Jesucristo los bendiga, que pasen un fin de día maravilloso, y voy a hacer una oración por usted y por su familia. Amado Dios, Señor Todopoderoso, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque nos permitiste poder reunirnos en torno a tu palabra, Señor. No reunirnos en torno a una doctrina ni a un dogma de hombres, sino en torno a tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos cada día más. Ayúdanos a entender, Señor, que el mundo no nos ofrece nada, que el mundo solamente nos trajo decepciones, tristeza, llantos y enfermedad. Pero ese pecado ha sido vencido en la cruz del Calvario, Señor. Por eso queremos hacerte un homenaje con nuestras propias vidas, a decirte cuán agradecidos estamos, Señor, cuánto te amamos, cuánto te adoramos, y perdónanos, Señor, por haber estado ausentes de ti durante mucho tiempo, pero tu palabra llega siempre al momento justo en nuestras vidas, Señor. Que hoy podemos entender, hoy podemos comprender que no hay nada allá afuera que nos pueda hacer feliz, que lo único que puede devolvernos el camino de regreso a casa no son nuestros padres, no es nuestro dinero, no es nuestra carrera, Señor. No es nadie si no eres tú, Señor. Tú eres el único, tú eres la pieza del rompecabezas que hacía falta en el corazón de nuestras vidas para poder terminar este partido, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder encontrar el camino a casa. Limpia nuestras vestiduras con tu palabra y ayúdanos a que tu Santo Espíritu sea el guía de nuestras vidas y que podamos regresar nuevamente a ese lugar que un día perdimos, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza y declaro bendiciones y salud sobre cada uno de mis hermanos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña. Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad, y ahora soy feliz cantando de su amor.
bienvenida al amor verdadero. Y es que hoy encontré un amigo fiel. Jesús llegó a mí y me llenó de su poder. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba, quitó la soledad